Son las 12:30 en punto, yo creo que vamos a empezar. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinario. Yo soy Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación. En este webinario vamos a presentar la convocatoria para la concesión de las acreditaciones y ayudas públicas de Centros de Excelencia Severo Ochoa y de Unidades de Excelencia María de Maeztu, que están dentro del subprograma estatal de fortalecimiento institucional. Se explicará el objetivo y novedades de la convocatoria, así como sus principales características. Tanto la presentación como todo el webinario grabado estará disponible en la página web de la agencia mañana, quizás para asegurarnos más, estará disponible mañana y podrán acceder a todo lo que se comente en la reunión de hoy. Para hacer las preguntas les pediríamos que por favor las hicieran a través del chat y al terminar la presentación pues haremos una recopilación de aquellas preguntas más generales, no de casos más concretos que podrán dirigirse por correo a los correos de la propia convocatoria, pero aquellas preguntas más generales que puedan servir de ayuda a la mayoría de los asistentes pues serán contestadas al final de la presentación. Y sin más, doy paso a mi compañera Cristina Spack, que será la que haga la presentación de esta convocatoria. Muchísimas gracias. Cristina. Cristina, no tienes volumen. Sí, buenos días a todos. Supongo que ahora se me escucha, sí. Se me escucha bien. Agradezco pues todo el interés que está despertando este webinario. Veo que va subiendo el número de participantes aún. Y espero que la charla sea de utilidad para todos, tanto los que conocen ya el programa por haber sido pues, o solicitantes o beneficiarios, como para los nuevos. Voy a compartir la pantalla, he preparado una presentación y voy a compartir la pantalla. Espero que se vea. ¿Se ve la pantalla? Perfectamente, sí. Sí, gracias, Cristina. Muy bien, pues entonces empezamos. Un momentito. Sí. Bien. En primer lugar, me gustaría, ya vamos muy al grano porque tampoco tenemos mucho tiempo, me gustaría recordar o enumerar los objetivos generales de la iniciativa Severo Ochoa, que son, muy brevemente, son, en primer lugar, aumentar la visibilidad internacional de las instituciones de investigación de excelencia. Buscamos con ello que se conozcan, sobre todo fuera de España, aquellos centros o unidades de investigación que sean relevantes. Ese es un objetivo clave en esta iniciativa. En segundo lugar, puesto que estamos en un programa de fortalecimiento institucional, pues es el fortalecimiento institucional de los centros y unidades de excelencia. Y ya derivado de esto, también buscamos maximizar el efecto de estos centros excelentes y punteros en todo el efecto tractor de estos centros sobre el sistema español de ciencia y tecnología, contribuir a la atracción de talento al tener centros de bandera, digamos, centros y unidades de bandera y reconocidos en España, y de modo general impulsar la calidad, relevancia e impacto de la investigación española. Ya entrando en los objetivos específicos de la convocatoria en sí, se trata de reconocer o acreditar, como decimos, aunque esta palabra no responda exactamente a la acreditación en otros ámbitos, pero lo llamamos así, reconocer los mejores centros y unidades de investigación científica de excelencia y financiar sus planes estratégicos cuando se trata de centros o sus programas estratégicos de investigación de frontera cuando se trata de unidades.
Por último, y aunque esto no sea exactamente un objetivo, es una novedad que se introdujo en el programa, en la iniciativa Severo Ochoa, el año pasado, en la convocatoria 2020, y es la posibilidad de financiar a aquellos centros y unidades que estén cerca de la excelencia, pero exactamente todavía no lleguen al nivel para merecer una acreditación. Se les financia unas actividades de alto impacto con unas ayudas sin acreditación, para que puedan en sus siguientes convocatorias estar mejor posicionados. Todo esto es importante recalcar que es un proceso competitivo y que está basado en estándares internacionales. Proceso competitivo quiere decir que se reconoce a los mejores en cada competición y no a todos, sino simplemente a los que resultan los primeros en este proceso. Y para los nuevos, voy a decir muy brevemente algo de historia. La iniciativa comenzó en 2011. En aquel momento se pretendía reconocer los centros que destacaban por su investigación a nivel mundial. Se pensaba en unos cerca de 40 en total en todo el territorio español. Y entonces esta iniciativa, esta convocatoria ya, 2021, es la 11ª para los centros y la 8ª para las unidades, porque las unidades, aunque estaban un poco difuminadas, se acabaron de definir en la convocatoria 2014. En total llevamos 340 millones de euros invertidos en las convocatorias desde 2011 a 2020. El año pasado se dieron 3 ayudas sin acreditación, de estas de las que acabo de mencionar, y actualmente hay 28 centros y 22 unidades con una acreditación vigente, porque la acreditación tiene una validez fija, determinada, por 4, bueno, ya lo explicaré mejor, pero no es permanente. De estos 28 centros y unidades que están acreditados actualmente, os presento aquí un cuadro en el que se distribuyen por ámbitos científicos, que son 3 ámbitos científicos que nosotros distinguimos en la convocatoria, que son las ciencias matemáticas, físicas, químicas e ingenierías, de los cuales hay 12 centros y 14 unidades, en total 26, ahora actualmente acreditados, insisto. Ciencias de la vida, donde hay 14 centros y 6 unidades, total 20. Y ciencias sociales y humanidades, que hay 2 centros y 2 unidades acreditadas actualmente. En total, 28 centros, 22 unidades, 50 acreditaciones. Y sin más, entramos ya en harina, vamos a describir la convocatoria 2021 y con todas sus novedades que vamos a ir indicando. La convocatoria, tengo que decir que en 2020 coincidiendo con la 10ª edición, digamos, tuvo algunas reformas un poco relevantes, y este año, en esta nueva edición, pues ha habido otras reformas. Y entonces lo iré indicando, esto para aquellos que no siguen la trayectoria de todos los años de la convocatoria. Bien. ¿Quiénes pueden solicitar la ayuda? Bueno, organismos, tienen que ser organismos de investigación. Y cuando digo organismos de investigación, me refiero a la terminología que la Comisión Europea utiliza en las ayudas, para las ayudas estatales. Es decir, que es un poco más amplio de lo que podemos considerar aquí organismo de investigación. Está en la convocatoria definido, creo que no debemos pararnos aquí en esto porque luego quedará claro cuáles pueden ser solicitantes. Deben tener personalidad jurídica y además estar válidamente constituidas y tener una residencia fiscal o un establecimiento permanente en España. Estos son los requisitos básicos para solicitar la ayuda, para la entidad que solicita la ayuda. Además, como
la definición esta de la terminología europea, organismo de investigación, es un poco más amplio. La convocatoria especifica que estos organismos de investigación tienen que ser entidades con medios propios para realizar investigación. Bien, más características. Además, la convocatoria establece un listado. Aparte de cumplir los requisitos anteriores, tienen que estar los solicitantes incluidos necesariamente en el listado que veis aquí. Son organismos públicos de investigación, universidades públicas, universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D, y otros centros públicos de I+D o centros privados sin ánimo de lucro, siempre que tengan como actividad principal la investigación y el desarrollo y la innovación, y que generen conocimientos científicos de alto impacto. Bien. La convocatoria también recoge exclusiones expresas para los solicitantes. No podrán entonces solicitar la ayuda fundaciones cuya función principal sea la gestión de la investigación, entidades sanitarias del Sistema Nacional de Salud, institutos de investigación sanitaria o centros tecnológicos o centros de apoyo a la innovación. Estos están excluidos. Hay otra serie de... perdón. Perdón, que me he saltado una diapositiva. ¿Hay otra serie de exclusiones? No, ya está, esta ya está. Bien. Entonces, entramos aquí al siguiente tema, que es... Bien. Perdón. ¿Para qué se puede solicitar la ayuda? La ayuda se solicita para aplicarla en centros o unidades. No para la institución que la solicita, sino para aplicarla en centros y unidades. Y la convocatoria establece una definición un poco atendiendo a características, no una definición como tal, teniendo en cuenta la diversidad de centros y unidades que tenemos en el panorama de la investigación española. Entonces, bueno, establece unos requisitos. Aquí en esta diapositiva se contrastan, se comparan unos con los otros. Por supuesto que ambos tienen que realizar investigación I+D. Para los centros se exige que hayan sido constituidos antes del 1 de enero de 2014, mientras que para las unidades la constitución debe ser anterior al 1 del 2017. Se exige, con las excepciones que veremos luego, personalidad jurídica para los centros, mientras que para las unidades se establece que la creación, la constitución, haya sido formal, no mediante una carta u otros procedimientos que son muy informales, y tiene que ser una creación formal según la norma, según lo que dicte la norma de la entidad. Bien, los centros, además de personalidad jurídica, deben tener autonomía de gestión. Es una característica muy importante. Y tener personal investigador adscrito, todo el personal debe ser adscrito y alguno debe ser propio, y cuando digo propio me refiero a propio de la entidad solicitante. Bien. La convocatoria también establece para un listado de tipos de estructuras que deben ser centros, y entre ellos destaca o señala los centros e institutos del CSIC. Deben ser centros, aunque no tengan personalidad jurídica, deben presentarse como centros. El IAC, que es un OPI completo, el Instituto de Astrofísica de Canarias, y los centros mixtos que respondan a la estructura de una universidad y un organismo público, y un organismo público de investigación que respondan a esa estructura. Para las unidades,
aparte de la creación de los requisitos de su creación formal, que nos exige la convocatoria. Que esté formado por investigadores de los cuales más del 80% o más sean propios de la entidad solicitante. Que todos los investigadores tengan una infraestructura común y una trayectoria común y una infraestructura común. Y luego también establece un listado de estructuras que deben ser consideradas unidades, que son los departamentos universitarios, los institutos de investigación universitarios, y también ofrece una excepción para que los centros que sean pequeños puedan presentarse como unidades. Y entendemos por centro pequeño aquellos que tienen un número de investigadores doctores inferior o igual a 80 o menos. Hay que destacar aquí que los centros y unidades deben presentarse completos en su completitud. No se puede hacer una selección de investigadores o de grupos dentro de una estructura y presentar esta estructura. Debe corresponderse con la estructura administrativa que tengan. Bueno, pues como vemos, la definición de centros es un poco más intuitiva que la definición de unidad, aunque con los ejemplos de departamento universitario, instituto de investigación universitario, etcétera, pues puede quedar un poco más ilustrado qué es cada cosa. Quiero hacer mención aquí de que los institutos de investigación universitarios, si tuvieran personalidad jurídica, deberían presentarse como centros. Esto salvo que sean pequeños, y entonces podrían presentarse como unidades. Como veréis, al no ser la definición demasiado precisa, pues ahí se permite una serie de posibilidades o alternativas intermedias. ¿Qué no puede ser ni un centro ni una unidad? Pues los centros están excluidos, los centros mixtos que no respondan a la definición que he dado antes, que son los centros que se forman por un convenio de colaboración, tengan o no personalidad jurídica, y que no estén formados por una universidad, por el convenio, una universidad con un centro público de investigación. También están excluidos para presentarse a centro o unidad, pues los OPIs completos, salvo el IAC, que sí podría presentarse completo, o las universidades completas como tales, como bloque. Están también excluidos los departamentos e institutos del CSIC. Es decir, que un instituto del CSIC debe presentarse como centro y en su totalidad. No puede presentarse un departamento de un instituto del CSIC. Lo mismo pasaría con un instituto mixto y lo mismo con el IAC. El IAC debe presentarse como centro y en su totalidad, y los institutos mixtos, según definidos en la definición de centro, también. También estarían excluidos y no podrían presentarse ni las facultades ni las escuelas universitarias, ni las fundaciones o centros y unidades del Sistema Nacional de Salud. Ni tampoco las fundaciones cuya función principal sea la gestión de la investigación. ¿Bien? Hay otra serie de exclusiones que aquí os están reflejadas. Los consorcios universitarios sin personalidad jurídica, si tuvieran personalidad jurídica serían centros. Los grupos de investigación o meras agregaciones de los mismos. Y, muy importante, cualquier estructura de investigación de carácter virtual o en red. La definición de carácter virtual exacta del carácter virtual o en red se encuentra en la convocatoria, pero quería yo daros una idea un poco más intuitiva. La red
se entiende la red como una serie de nodos, unidades o grupos de investigación que pertenecen a distintas instituciones, instituciones que ya tienen una estructura y que están agrupados con un fin común, entiendo, y con una organización descentralizada y no jerarquizada que se superpone o que se interpone de alguna manera con la de las entidades, las instituciones que las componen. Es muy importante, y esto es una novedad este año, que la localización, es decir, que se exige de alguna manera que los centros y unidades tengan una localización única. Y esto es para reforzar que el carácter virtual o en red, o sea, que no está permitido un centro o una unidad de carácter virtual o en red. Y esto, pues, esto es un concepto importante que ha sido reforzado con respecto, si bien está desde siempre el concepto, pero ha sido reforzado para mayor claridad en esta última convocatoria. Y por último, hay otra serie de exclusiones que tienen más que ver con la incompatibilidad de alguna manera, que son centros, por ejemplo, los centros y unidades que comparten investigadores, dos solicitudes de centros y unidades en las que los investigadores o una parte son los mismos, no pueden ser admitidos. También los centros o unidades solicitantes que compartan investigadores con centros acreditados actualmente tampoco pueden ser admitidos. Y los centros y unidades que están actualmente acreditados, esto es obvio, salvo los de la convocatoria 2017 que acaban su acreditación a mediados del año siguiente, del próximo año, de 2023. Entonces, ellos sí se pueden presentar. Y también, esto es importante, que los centros y unidades que se presentaron en la convocatoria 2020 y obtuvieron una puntuación inferior a 80 quedan excluidos. Esto es una novedad y bien, creemos que un centro que ha obtenido esta puntuación requiere un periodo de reflexión, al menos, o de algunas actuaciones para alcanzar el nivel de excelencia que se exige en la convocatoria. Bien. ¿Cuáles son los requisitos de excelencia que marca la convocatoria 2021? Y aquí hay novedades en este año. Los requisitos básicos de excelencia, digamos, son los siguientes. Tanto los centros como las unidades deben disponer de un director científico y de unos investigadores garantes, 10 en el caso de los centros, 6 en el caso de las unidades, con una posibilidad optativa para los centros pueden añadir 4 garantes suplentes y las unidades 2 garantes suplentes más. Y ahora paso a definir qué es el director científico y los investigadores o investigadoras garantes. El director científico, pues, es el investigador que asume la responsabilidad de la gestión, el impulso del plan estratégico o del programa estratégico de investigación. Quiero reseñar que no es necesario que sea el director real del centro, de la unidad que se presenta, no es necesario. Y lo que sí es necesario es que cumpla con los requisitos exigidos a los investigadores o investigadoras garantes. Los investigadores garantes tienen que cumplir unos requisitos de tipo administrativo, que son los requisitos de vinculación,
que los podréis encontrar en la convocatoria, pero bueno, básicamente deben estar adscritos al centro o a la unidad, y después tienen que cumplir una serie de, pueden estar vinculados o no, dependiendo de si es un centro o una unidad, pues hay una serie de requerimientos diferentes para estos requisitos de investigación. No podrán estar jubilados ni total ni parcialmente, aunque sean miembros eméritos de algún instituto, no vale para ser garante esto. Y en cuanto a la definición ya más sustantiva de los investigadores garantes, deben ser doctores o doctoras en activo, con alta capacidad y trayectorias investigadoras relevantes, que por sí mismo y en conjunto garanticen que el plan estratégico o el programa estratégico de investigación va a ser viable. Y además, y esto es una novedad este año, aunque venía de facto sucediendo en los distintos centros y unidades acreditados, estos investigadores garantes deben estar comprometidos con el plan o el programa estratégico y deben asesorar al director o directora científica en la toma de decisiones para su desarrollo. ¿Qué significa garante o con alta capacidad y trayectoria investigadora relevante? Bien, pues significa en resumen que los garantes deben ser personas con alto peso y científico. Por ejemplo, entendemos, por ejemplo, que tiene un alto peso una persona que haya obtenido un premio nacional de investigación. Y también que sea IP o coordinador de un grant del ERC, tanto Advanced, Consolidator o Synergy, durante el periodo de referencia. Bueno, hay que decir que esta alta capacidad y trayectoria investigadora relevante, aunque sea un requisito de excelencia, es decir, que se exige para tener excelencia, para ser considerado excelente, para entrar, digamos, en la competición, pero va a ser objeto de evaluación científica. No va a ser, esto es una novedad porque hasta el momento se determinaba la excelencia, este requisito de excelencia, mediante una serie de cálculos de indicadores numéricos, y eso ha desaparecido este año, una serie de cálculos de indicadores numéricos mezclado con otra serie de méritos, y eso, lo de los cálculos numéricos han desaparecido este año. Entonces, ¿cómo se va a evaluar si un garante tiene alta capacidad y trayectoria científica relevante? Primero van a ser expertos y tendrán estos referentes, este perfil, como un referente de lo que se entiende como alta capacidad y trayectoria investigadora relevante. Es decir, que entendemos que cualquier investigador o investigadora con unos méritos asimilables a estos que se han expuesto deberían también ser considerados como garante, aunque ya digo que esto lo evaluarán expertos. ¿Qué ejemplos podemos dar? Pues, por ejemplo, un coordinador de un proyecto sustancial del programa Marco, o un IP también de proyectos competitivos de países, como estábamos viendo, de países con un índice H superior al de España, que sean proyectos competitivos y que sean a la vez de relevancia. Premios relevantes internacionalmente, porque los expertos que van a evaluarlo no serán españoles, etcétera. Así pues, lo que querría dejar claro aquí es que el garante sigue siendo una figura relevante, importante dentro de la iniciativa, de la convocatoria Severo Ochoa,
y deben reflejar que tienen un peso específico importante. Bien, hemos mencionado el periodo de referencia para el cumplimiento de los requisitos de los garantes. Solamente decir que el periodo de referencia, que es el periodo anterior, que es que se somete a evaluación, en esta convocatoria va desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de junio de 2021. Y ahora pasamos ya a lo que es la solicitud. La solicitud se compone, la documentación que hay que presentar para solicitar se compone de una parte, hablo de lo científico, de la que tiene relevancia científica. Hay otra serie de documentos en los que no voy a entrar. De una memoria de actividades y de un plan estratégico o programa estratégico de investigación. Entramos con la memoria de actividades, que debe ser la que cuente, relate, todos los hechos y méritos comprendidos dentro del periodo de referencia que ya hemos indicado anteriormente. Por supuesto que esta memoria y todos los documentos relacionados deben estar redactados en inglés. Por eso ya los títulos los vamos a poner en inglés para que los podáis reconocer fácilmente si entráis en la aplicación de solicitud. Esto se rellena. Algunos documentos van en la aplicación de solicitud y otros se añaden como PDF. En el caso de la memoria de actividades, el Scientific Report, que tiene aproximadamente un límite de 19 páginas, se escribe directamente en la aplicación telemática. Recomendamos, por supuesto, que se escriba en un Word y luego se pase por lo que pueda ocurrir. El Scientific Report va en relación, absolutamente, íntimamente relacionado con el anexo 1, porque las figuras y los gráficos de los datos que se piden en el Scientific Report se colocan en el anexo 1. Por lo tanto, es muy conveniente que dentro del Scientific Report se hagan referencias a las figuras del anexo 1. Además, hay que presentar el currículum del director o directora científica en el modelo que figura en la página web, y para los centros, obligatorio para todos los centros, incluidos los pequeños, y muy recomendable para el resto de las unidades, el último informe del SAP, que es el del Comité Científico Asesor Externo, que aprovecho para decir que los centros es obligatorio que cuenten con un comité asesor externo. Bien, pasamos ahora a desglosar las partes de la memoria de actividades. Empieza con un overview que tiene 1000 caracteres, y consideramos que una página tiene 4000 caracteres, pues es un poquito para dar un resumen de lo que es el centro o la unidad. El apartado 1 es el más importante de la memoria de actividades y el más extenso, y aquí hay que explicar pues todo lo que, dar una idea del centro, de cuál es la organización científica, en relación con los recursos humanos y con las infraestructuras de investigación y con el presupuesto también. Es importante decir aquí quiero destacar que dentro de la estructura científica hay que explicar cuántos, dentro de cada categoría de la estructura científica, que pueden ser líneas de investigación, departamentos, programas, lo que cada centro o unidad tenga, hay que poner el número de integrantes, de personas integrantes en esa categoría, y un responsable con su ORCID, y si no hay responsable o hay pues un científico relevante dentro de esa categoría, con su nombre y su ORCID. También quiero destacar que en este apartado hay que señalar cuáles son
¿Cuáles son los garantes? No, porque tienen un apartado aparte, pero sí poner una reseña curricular de los garantes. No hay espacio propio para esto, sino que tiene que ir embebido dentro del apartado. Yo aconsejo que se haga ver que este es quizá al final, o que quizá al final de todo, se haga ver méritos y reseña curricular de los garantes, se ponga garante 1, tal, garante 2 y se ponga su reseña. Por último, una novedad que es ya del año pasado es que aquellos que se presenten, que fueron acreditados en el 2017 y se presenten este año, deben hacer referencia a los logros obtenidos con la pasada acreditación. Es decir, esto es una novedad, no, es de 2020, no es de 2021, pero hasta entonces los centros y unidades, cuando se acababa su acreditación, competían en igualdad de condiciones con el resto con los nuevos, con los que se presentaban por primera vez, y esto se ha acabado. Ahora se tiene en cuenta que hubo una acreditación anterior y hay que demostrar que se ha aprovechado de alguna manera, especialmente aquellos que tengan ya más de 2 acreditaciones, que tienen que dejar ver que han experimentado un salto cualitativo. Bueno, en la memoria que se debe reflejar, pues es importante reseñar la existencia de masa crítica y los recursos, los recursos que se tiene, tanto de personal como de financiación, como de equipamiento, que esos recursos y esa masa crítica es suficiente para las actividades que realiza el centro o la unidad. Y hemos resaltado aquí como de especial importancia la coherencia científica, o sea, señalar o mostrar la coherencia científica, las sinergias internas y la integración o complementariedad existente entre los equipos. En el punto 2 de la memoria de actividades, lo más importante, dado que ya desaparecieron las métricas sobre de publicaciones del centro y la unidad, los cuartiles y deciles, etcétera, esto lo que queda ahora como importante es seleccionar muy bien las 10 publicaciones más relevantes del centro o la unidad y explicar por qué se han seleccionado, que muestren la capacidad del centro de la unidad y su liderazgo internacional. Esto va a ser ahora un poco la medición. Esto se complementa en el anexo 1 con un cuadro donde se ve más gráficamente por qué destaca cada publicación. También, por supuesto, se puede poner lo que se quiera de otras contribuciones científicas del centro o la unidad y otros resultados de bases de datos, software, patentes, etc. En el apartado de Training and Recruiting, pues hay que hablar de las actuaciones de formación, todo esto lo que se ha llevado a cabo, insisto. Seleccionando las que sean de ámbito de impacto internacional, porque aquí tenemos menos de una página. Los recursos, las prácticas de reclutamiento, sobre todo de los centros, y los criterios de selección, los mecanismos para impulsar la carrera científica, y hay que ser especialmente atento a resaltar las actuaciones para atraer y retener el talento. Y por último, el liderazgo internacional. Aquí, aparte de explicar las colaboraciones, las conferencias científicas internacionales reputadas, las actividades que se lideren, tiene bastante importancia los RCs obtenidos en el centro de la unidad, en sus distintas modalidades. Esto tiene bastante peso en la evaluación. Y los premios de prestigio internacional. Y otra cosa que quiero resaltar es que hay que hacer un benchmarking, es decir, una comparación del centro o la unidad con otros centros o unidades que se consideren, digamos, competidores o la meta a alcanzar.
Esto es obligatorio para todos los centros, incluidos los pequeños, y se hace en el anexo 1. Bien, hemos acabado con la memoria de actividades. Pasamos ahora a el plan o programa, el plan estratégico o programa estratégico de investigación. Se presenta también en inglés, por supuesto, y este es referido, todo lo que se ponga en este plan debe ser referido a los 4 años siguientes. O sea, lo anterior era el pasado y ahora es el futuro. No se puede repetir lo que se ha puesto en la memoria de actividades, en el plan estratégico o en el programa estratégico, porque son cosas diferentes. Y esto es algo que muchos confunden. Bien, aquí se presentan dos documentos. El Strategic Plan se rellena en la aplicación y tiene aproximadamente 12 páginas. Y luego hay un anexo 2 que se sube como PDF. Bueno, vamos a ver, el plan estratégico. ¿Qué es el plan estratégico? El plan estratégico, quiero resaltar lo más importante, es que debe ser el fruto de una reflexión estratégica y un análisis del centro de la unidad y debe, por supuesto, trascender actividades ordinarias, debe ser mucho más que esto, dirigida, pues después de hacer este análisis, se debe establecer unos objetivos dirigidos a mejorar el centro o la unidad, en definitiva, pues las capacidades, el liderazgo científico, el impacto, mejorar el ambiente interno, crear sinergias internas, mejorar el efecto tractor. Estos deben ser, en principio, los objetivos del plan, tras el análisis estratégico. También quiero señalar aquí que es totalmente contraproducente o no debe, de ninguna manera un plan o un programa estratégico debe ser el reflejo de las actividades normales y ordinarias de los investigadores garantes con la idea de obtener una financiación para dichas actividades. No, el plan debe referirse a todo el centro o toda la unidad. ¿Qué cosas se pueden? Por ello, el plan es, salvo unas pequeñas líneas, no se deja libertad, digamos, para que cada centro unidad elabore su plan de acuerdo con su análisis y su estrategia. ¿Qué cosas se pueden poner? Pues se pone aquí debajo en pequeñito, pues nuevas líneas de investigación, programas formativos, mejora de las infraestructuras, etcétera. Bien, el plan estratégico debe comenzar con una introducción, 8.000 caracteres, 2 páginas, en los que los centros obligatoriamente deben hacer aquí es donde se coloca la reflexión, una descripción de la visión y misión del centro y un análisis DAFO. Las unidades no están. Hemos perdido a Cristina. Vamos a esperar un poco a ver si se recupera y si no, que cambie de ordenador. Es que no tengo yo su correo. Yo la llamo. Bueno, esperemos que no tardemos mucho.
Siempre pasa. Ya. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye o no? Sí, sí, ahora sí. Perdón, no sé dónde me he quedado. Estaba describiendo el plan estratégico. Yo creo que esto, bueno, se puede, no sé si... No sé dónde me he quedado. O sea, sí sé dónde me he quedado, no sé dónde habéis dejado de oírme. En la transparencia 3 del plan estratégico. Ah, la 3, vale. Bueno, internacionalización. Bien, pues son medidas dirigidas, estos son ejemplos simplemente de las cosas que hay que se podrían hacer para mejorar la internacionalización. La única obligatoria es la solicitud del sello de excelencia de recursos humanos, que es obligatoria para los centros. Y por último, el último apartado es el de explotación y difusión de resultados de la investigación, donde habrá que hablar de mejorar la transferencia de los resultados, la difusión, actividades o medidas de difusión y comunicación, el acceso abierto y especialmente importante, sobre todo para los que ya han disfrutado de más de una acreditación, es un plan de medidas, un plan ambicioso para aumentar el efecto tractor del centro La Unidad sobre el entorno productivo, social y sobre otros centros de INACE. Y esto es una novedad también del año pasado, que se exige a los centros con más de una acreditación. Perdona, Cristina. Dime, sí. Si te puedes ir al punto 1 del plan estratégico, que parece que hay dudas porque ha sido justo donde se ha cortado, justo aquí. Ah, vuelvo atrás. Bueno. Sí, sí, es que la 4 y la 5 ha sido lo que no te hemos escuchado. Vale, pues gracias, perdona. Sí, bueno, voy a hacerlo un poco desordenado, pero bueno, el punto 1 es el más importante, realmente es el más largo, es donde se explican los objetivos de las actividades que tienen que ir dirigidos a la mejora, o sea, es lo que se va a hacer después de la reflexión. Entonces, se recomienda hacer referencia pues, a mejorar la organización, cambiar poner unas nuevas prioridades, esto es básico, científico-técnicas, cambiar el modelo de gestión quizá, reforzar la identidad del centro de la unidad sobre todo, mejorar la coherencia interna y la colaboración y quizá el equipamiento de las infraestructuras. Esto pues es un poco opcional para cada institución, ¿no? Para cada centro y unidad. Y luego hay una cosa que sí que es obligatoria para los centros, que es cómo piensan tratar las cuestiones éticas y de integridad dentro del centro. Esto es obligatorio para los centros y si quieren las unidades, eso es recomendable. Y también cuando la investigación pueda incluir una variable del sexo, por alguna razón, ¿cómo se aborda esto? Bien. Luego decía que el plan debe ser viable y debe explicarse y tiene que haber un plan de seguimiento mediante indicadores y un plan de contingencia para comprobar, primero para que el centro de la unidad comprueben que va bien, que se está desarrollando bien, y segundo, que utilizaremos en la agencia para evaluar la ayuda. Entonces los indicadores pues, deben ponerse de forma realista, digamos, ambicioso pero a la vez realista. Entonces, yo creo que la de Training y Recruiting ya lo había mencionado. Mentorización es el punto que se ha añadido hace, si no yo creo que en 2019, en la convocatoria de 2019. La internacionalización también la he mencionado y esto también. Entonces, pasamos a una novedad y que ya he mencionado al principio, que fue en la convocatoria 2020, que son las actividades de alto impacto.
todas las solicitudes, todos los solicitantes deben, al solicitar la ayuda, solicitan a la vez para el programa estratégico de investigación o para el plan estratégico una ayuda para actividades de alto impacto, en previsión de que no se conceda dicha ayuda, la ayuda del programa, pueden optar a esta ayuda. ¿Cuáles son las características? Pues deben comprender, la financiación se da para actividades que se seleccionen de las que se han incluido en el programa estratégico o en el plan estratégico o programa estratégico. Deben estar orientadas estas actividades a mejorar el posicionamiento, a mejorar, no pueden ser actividades ordinarias. Y se van a desarrollar en el plazo de 1 año. Esto es con vistas a que la siguiente convocatoria puedan presentarse habiendo mejorado. Para que tengáis, no vale elegir cualquier cosa en estas actividades y para ello os pongo los conceptos que pueden ser financiables, que son bastante indicativos de lo que se puede hacer. Solo se puede pedir financiación para personal, aunque no para complementos salariales o para cofinanciar contratos de otras ayudas, pero sí para contratar personal, movilidad y asesoramiento. Bien, vamos ahora a habríamos acabado la solicitud y vamos a ver cómo lo tratamos, cómo se evalúan. Os pongo aquí los criterios de evaluación, que están en la convocatoria. La nota final que se obtiene en la evaluación es la media aritmética de la memoria de actividades y con el programa o plan estratégico de investigación. Y existe un umbral que hay que superar para poder ser financiado, que es el de 95 puntos. Y aquí quiero destacar también que se concurre indistintamente, centro-unidad, se le aplican los mismos criterios que son referidos a la excelencia. ¿Cómo es la evaluación? Pues muy brevemente. Pues tenemos la convocatoria a la que los solicitantes responden, hay una revisión administrativa de elegibilidad y luego se envía a evaluación. La evaluación se hace por expertos. La primera evaluación, ¿vale? Que no están vinculados con el sistema español de I+D+I, es decir, son extranjeros o no residentes en España. Deben ser de reconocido prestigio internacional y cada solicitud recibe al menos 4 expertos y un experto ve entre 3 y 4 solicitudes, más o menos. Bueno, esa sería la evaluación individual, que la hemos colocado aquí. Después se hace una evaluación en paneles de científico-tecnológicos, que las áreas son las 3 que habíamos dicho antes: matemáticas, ingenierías, física, etc. Luego hay otro panel de ciencias de la vida y otro de humanidades y ciencias sociales. Los paneles también están formados por expertos que tienen las mismas características. Estas dos cosas no serían aplicables a la evaluación individual, pero no a los paneles, y se hace posteriormente la selección. Bueno, y ahora unos datos finales de la convocatoria, sí que son, creo yo, interesantes. El presupuesto de la convocatoria es de 44 millones de euros y la financiación se repartirá de la siguiente manera. Los primeros acreditados, los primeros que tengan una puntuación mayor o igual de 96 puntos, serán acreditados y recibirán 4 millones de euros los centros y 2 millones de euros las unidades. Existe una posibilidad de reducir a los acreditados que obtengan entre igual o más de 95,5 puntos y menos de 96, estos serán también acreditados, pero la financiación será un poco reducida, un 10% se reduce la financiación con respecto a los primeros acreditados. Y
Por último, los que obtengan entre 95 puntos y menos de 95,5, pues recibirán los centros 400.000 euros y las unidades 200.000 euros. Bueno, además de esto, tanto los centros como unidades acreditados reciben de alguna manera, obtienen una plaza que se convoca en las convocatorias de ayudas predoctorales, una serie de plazas. De forma indicativa, el año pasado fueron 14 plazas para los centros Severo Ochoa y 8 para las unidades María de Maeztu. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque esto aumenta la financiación. Otro asunto, el periodo de ejecución de las ayudas de los acreditados, tanto centros como unidades, es de 4 años, aunque la acreditación es de 5. Y el periodo de ejecución para las ayudas de alto impacto es de 1 año. Y estos son una serie de pinceladas que os quería comentar. Y luego, por último, que el plazo de solicitud, que ya lo sabéis todos, se abrió el 31 de enero y va a estar abierto hasta el 22 de febrero. Y estos son los correos electrónicos a los que podéis hacer preguntas. El primero es el que se encarga de las solicitudes, y el segundo, pues he puesto aquí, estamos el equipo de seguimiento detrás. Y pues muchas gracias por su atención. Esto es todo. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, pues vamos a pasar ahora a hacer una recopilación de las preguntas que habéis hecho. Lo vamos a hacer entre Regla, una compañera, y yo. Al principio había muchas preguntas sobre si iba a estar disponible la presentación y el webinario, y si, como he dicho al principio, estará disponible en la página web de la agencia probablemente mañana, tanto la presentación como todo lo que se ha comentado. También muchas de las preguntas que se han hecho al principio, que son las que he intentado recopilar yo, pues se han ido contestando a lo largo de la presentación, con lo cual no las voy a repetir, pero sí que es verdad que hay algunas que a lo mejor sería importante, bueno, parece que no se han contestado y a lo mejor sería importante contestarlas. Por ejemplo, una de ellas se refiere: si un instituto interuniversitario en el que el número de doctores de las dos universidades tiene una relación 60-40, no puede presentarse a unidades María de Maeztu por no cumplir el 80% de investigadores que son de una unidad, que sería la solicitante. Si es posible. O sea, si preguntan si no se puede cumplir, si por no cumplir ese 80% no se pueden presentar. Efectivamente. También, hablando de los garantes, pues había algunas preguntas relacionadas con si se contabiliza al director científico como parte de uno de los garantes. No, el director científico es aparte. Primero un director científico y luego 6 garantes o 10 garantes. Y solamente el director científico tiene que cumplir los mismos requisitos, pero es aparte. En cuanto a las instituciones que pueden presentarse, por ejemplo, un instituto acreditado por el Instituto de Salud Carlos III puede presentarse en grupo para acreditar una unidad. ¿Perdón? ¿Pues? Un instituto acreditado por el ISCI, que si puede presentarse aquí como un grupo para acreditar una unidad. Entiendo que no, ¿no? A ver, los institutos sanitarios de investigación no pueden presentarse, están excluidos. Sí. Otra cosa es que alguna de las entidades que forma parte, por ejemplo, si una universidad forma parte de un grupo, de un instituto sanitario de investigación, y hay una estructura, un centro, una unidad que no tiene, que simplemente participa, pudiera presentarse solo, pero no como instituto sanitario de investigación de ninguna manera. Perfecto. También había otra pregunta relacionada con cuál es el número de investigadores en común que no pueden tener dos candidaturas. O sea, entiendo que en común.
Entiendo que en 2 solicitudes existan los mismos investigadores, que ¿cuántos puede haber en común en 2 Desde luego, si solicitudes? son garantes, ninguno. O director científico, claro. Perfecto. Si luego hay investigadores a tiempo parcial en algún, digamos que no son de los relevantes en la solicitud y cubren, si están de verdad a tiempo parcial, podría formalmente adscritos a tiempo parcial, sí que podrían presentarse, pero esto no es un investigador, es medio investigador para cumplir el número de 80 de investigadores y esos requisitos, esos otros requisitos. Pues yo creo que de la primera parte que he recogido yo, el resto de las preguntas ya se han ido contestando a medida que ha avanzado la presentación. Entonces, Regla, te paso la palabra para las siguientes y si hay alguna más ahora las intento recoger. Gracias, Lourdes. Pues había bastantes preguntas sobre los garantes que yo creo que se han ido contestando, que ya habíais visto, y después hay algunas preguntas sobre cómo completar la solicitud. Entonces, bueno, algunas son un poco específicas de cosas concretas, como por ejemplo, si en el anexo 1, donde se dice que se puede incluir, que solamente hay que poner que no se puede incluir ninguna información adicional, pero que al final se dice que se puede incluir alguna tabla, ese tipo de cosas. La pregunta concreta dice que al final se pone que se puede incluir tabla o figura y la forma de enumerarla, y no queda claro si se puede añadir información o no en el anexo 1. A ver, no, bueno, pues yo creo que puedo dejarlo claro. No se puede, la información que se pone en los anexos es la que dice, en cada uno de los apartados del anexo. Solamente se puede poner alguna nota a pie de cuadro, a pie de tabla, explicando, pues, en este caso lo hemos medido de tal manera, o notas de ese tipo, para cuando a veces el dato crudo no está claro, pero no un texto enorme. Y luego, al final, hay algunas de los apartados dejan libertad para poner lo que se estime, por ejemplo. Uy, te hemos vuelto a Hemos vuelto a perder. perder a Cristina. Sí, sigue habiendo muchas dudas con el tema de los garantes. Yo creo que este año queda claro que no es un tema de elegibilidad, sino, como se ha comentado a lo largo de la presentación, es un tema de evaluación, no de elegibilidad, como podía ser. Sí, además hay muchas preguntas respecto a qué tipo de personas pueden ser garantes, si los Beatriz Galindo, si el tipo de vinculación, etcétera. Ya hemos recuperado a Cristina, otra vez. Ya está, ya la tenemos. Okay. Lo siento. Estabas contando de la tabla 1, o sea, del anexo 1. ¿Qué tipo de cosas se podía incluir adicional? En algunos sitios se indica cuándo se deja libertad. Por ejemplo, en la financiación se dice, ponga usted los gráficos que considere oportuno. También en el benchmarking se deja total libertad. De resto, no. Es decir, que solo en los apartados donde específicamente se dice que se puede hacer lo que estime cada solicitante, en el resto hay que adaptarse al formato que hay, con pequeñas indicaciones, pero de una frase si es que es necesario. También hay preguntas sobre la forma específica en que se debe indicar las High Impact Scientific Publication, debido a que por DORA ya no usamos los factores de impacto, si se debe reflejar de una manera, por ejemplo, mediante los Field Weight Citation Impact, o de qué forma podrían reflejarse ese alto impacto de las publicaciones. El alto impacto de las publicaciones, en el caso de la lista de las 10 publicaciones más relevantes, hay que reflejar cuál es la publicación exactamente por el sistema tradicional para reflejar las publicaciones, y luego añadir un pequeño parrafito donde se explique por qué es importante, en el que cada cual puede poner lo que considere.
siempre que refleje la importancia. También la verdad es que las preguntas sobre cómo rellenar la solicitud son bastante específicas, que yo creo que podrían ser transmitidas vía email, pero algunas me parecen un poco más relevantes, por ejemplo, la forma en que se reflejaba esto y también dónde se piden los datos del personal de investigación, del personal investigador y de los garantes. Y eso se sigue pidiendo de la misma manera en la tabla. La tabla 1. Sí, sí. Otra cosa es que quieran hacer alguna, en el texto de la solicitud, alguna referencia. Que siempre se puede hacer. Si quieren añadir algo específico, alguna cualidad que quieran resaltar. Pero lo que son los números y las tablas están en el anexo 1 todas. Hay también algunas preguntas sobre el número de FPI, que parece que, como has dicho, 14 y 8, etcétera, que estaba incluido en el BOE como 15, pero eso es un máximo de 15, creo recordar. Que no coincidía exactamente el número. No, es que una cosa es lo que se puede pedir, que hay en la solicitud, hay un apartado para pedir expresamente. Esto hay que pedirlo, el que no... Aprovecho para decirlo, el que no pida predoctorales se queda sin ellos. Entonces, hay un máximo que se puede pedir y luego, pues en la resolución de concesión se dirá cuántos se han concedido, que no, esto no es un número fijo, depende de muchos factores, también de la evaluación y lo que decida la comisión de evaluación, pero hay que pedirlo. Hay que pedirlo si se quieren. Si uno pide 0, pues no se le da ninguno y todo arreglado. Entonces, el 15 que es el máximo, en algún caso, es el máximo que se puede pedir. Yo También hay alguna pregunta sobre elegibilidad de gasto y sobre todo sobre complementos salariales, si se puede elegir un gasto de complementos salariales para aumentar sueldos de Ramón y Cajal o tanto por ciento se puede utilizar para eso. Y también se pide si vamos a tener unas instrucciones precisas de seguimiento, si vamos a publicar eso como en otras convocatorias. Sobre el gasto, perdona, en cuanto a si se puede... Creo que lo habías comentado, que con los complementos salariales no eran elegibles. Creo que sí. Lo habías... No, complementos salariales no son elegibles. Sí, son elegibles. Donde no son elegibles es en las actuaciones de alto impacto. Ahí no son elegibles, pero tanto en el programa estratégico de investigación como en el plan estratégico sí que serían elegibles. Si ese es el error, no sé si he inducido error en alguna manera. En cuanto a los gastos financiables, son casi todos los que permite la orden de bases. Es decir, hay una posibilidad bastante amplia de gastos financiables. Y sí, claro que se van a hacer instrucciones, perdón, me estoy quedando sin voz también, de justificación. Y por supuesto siempre está el correo electrónico, que es lo más ágil para hacer preguntas concretas. Después realmente siguen entrando muchas preguntas que yo creo que son ya repetitivas, de si un starting grant sirve para garante, si estas características sirven para garante. O sea, son casos algunos muy concretos. Sí, yo creo que muchas de las preguntas ya se han contestado, que son repetitivas, y otras yo creo que es mejor contestarlas, mandarlas explícitamente a los correos de... los hemos puesto en la presentación porque son cosas como un poco más concretas. Específicas, sí. En cualquier caso, sí que en esta pregunta en concreto que me has dicho, lo que se establece es un modelo de lo que es el garante ideal, digamos. Pues el que tenga premio nacional o el que tenga. Luego, lo que hay que tratar es en las reseñas curriculares, poner méritos que sumen y que puedan ser equivalentes. Esta sería la idea. Un starting grant sirve para garante, pues sí, con algo más. Habría que añadir otro mérito para hacerlo equivalente a un
a un Advanced o a un Consolidator. Esa sería la idea. Muy bien, pues también, muchas perdona, gracias. Lourdes, que hay también 2 o 3 preguntas sobre la validez de proyecto vivo durante el periodo de evaluación. La validez. O sea, cuando se habla de proyectos en el periodo de referencia, de cuánto tiene que coincidir el proyecto vivo en ese periodo de referencia, si tiene que ser todo el proceso, todo el tiempo del periodo de referencia, solo una parte, o eso también hay varias preguntas sobre eso. Esto es para los garantes, entiendo. Sí. Esto es para bueno, yo he entendido que es para los garantes, no lo especifican muy bien, pero yo creo que se refieren a eso. Vale, pues para los garantes, con que esté vivo durante este periodo ya valdría. No, es una cosa, quiero decir que en la fecha concreta daría un poco igual. Pues si el proyecto está vivo durante el periodo de referencia, pues ya valdría. Aquí sí que hay una pregunta que es verdad que la han hecho en la parte de preguntas y respuestas y ahora está en el chat. Y es que necesitan una aclaración sobre si hay investigadores que pertenecen a 2 institutos universitarios que presentan solicitud por diferentes áreas de conocimiento y cómo incorporar toda la información en las solicitudes. No sé si lo he entendido del todo. O sea, son 2 institutos universitarios diferentes que se van a presentar. En áreas de conocimiento diferentes, sí. Eso es indiferente, que las áreas sean las mismas o que sean otras. Entiendo que sí. Lo que no puede ser admitido es que se aproveche lo mismo para presentar, para hacer varias solicitudes. Creo que dejo clara la idea, así hablando un poco llanamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a ir terminando, que ya llevamos 1 hora y pico. Esperamos que haya sido útil para todos. Muchas gracias, Cristina y Regla. Y bueno, ya tenéis los correos a los que podéis dirigir las preguntas más concretas, que seguro que se os atenderán de forma lo más rápido posible y contestando a las preguntas concretas que habéis hecho. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.